Iron FX te trae todos los detalles del mundo cripto con Gabriel Montalto en Tiempo de Criptos. Hola y bienvenidos, mi nombre es Gabriel, a Tiempo de Criptos, 18:34, tenemos 1 de julio, estamos inaugurando trimestre. Les pido disculpas un poco si me ven de forma diferente, pero es que este portátil justo ayer estaba usando uno en cierre de Wall Street que no iba muy bien, pero este tiene la cámara debajo de la pantalla, algo un poco extraño, pero es así. Independientemente de eso, tenemos cosas buenas para finalmente Bitcoin. Por otro lado, también tenemos, más en el ultra corto plazo, quizás cosas no tan buenas y de esas que dan alegrías a los catastrofistas de momento que tenemos, que apuntan a una Bitcoin a 5.000, a 3.000, a 1.000, bueno, un poco de todo. Vamos a analizar también esto, qué puede haber detrás de todo este tipo de deseos bajistas adicionales a los que ya lleva de corrección Bitcoin, por ejemplo, y eso va a ser un punto muy importante y vamos a analizarlo. ¿Por qué? Porque este juego de, digamos, desmoronar un activo financiero, hablar pésimamente de él, casi siempre oculta otro tipo de intenciones. Y esto es algo muy importante que quede claro, sobre todo en un mercado que se basa en la oferta y la demanda. Y como bien se dice, cuando una demanda necesita un activo, se requiere de mucha oferta. Y no sé si saben, pero esto lo van a aprender también en la Academia de Negocio Televisión, que una demanda se debe crear cuando no es suficiente, o sea, liquidez. La liquidez de la oferta, frente a la demanda se genera solo mediante ventas. Y por supuesto que si yo, vamos a decir lo siguiente, vamos a decir de la siguiente forma, si yo quiero comprar por 1 millón algo que me haría adquirir 10.000 de algo y solamente hay a disposición 3.000, me obligaría a pagar precios muy elevados para completar ese paquete de 10.000. Bien, ahora llegan análisis catastrofistas, Bitcoin se va a los 1.000, o es una estafa, o es un Ponzi. Perfecto. Lleva a muchos traders, a muchos inversores, a creerlo por supuesto, van a poner a la venta las Bitcoins y genero la oferta suficiente para que mi demanda sea abastecida al precio que realmente necesito, de hecho en fluctuaciones que se llaman periodos de acumulación, donde puedo colocar todo mi volumen sin tener que pagar precios elevados. Porque cuando tengo el poder para hacer esto, no pago como pagan los traders tradicionales ni los inversores tradicionales. Hablamos de las ballenas, en el caso de renta variable de las acciones, se le denominan tiburones. Bien, dicho esto, como preámbulo para lo que vamos a ver luego, es que vamos a poder explicar mejor en qué consiste este proceso. Es bastante cruel, vamos a decir así, porque son los mismos que vaticinan nuevos máximos históricos o vaticinaban, y muchos de ustedes, no sé si se han olvidado de verdad o quizás se han incorporado al mundo de las criptos hace escasos meses, pero quizás me den la razón y puedan recordar que durante septiembre, agosto, septiembre, octubre y hasta noviembre de 2021 abundaban los comentarios, los análisis, los tweets, los gurús en YouTube, en Facebook, que Bitcoin se iba a 100.000. Y me parecía un disparate. De hecho, estaba Bitcoin en zonas de 55.000, de 60 y de 63.000. El mismo juego que ahora esos hablan de una catástrofe todavía para las criptomonedas o la Bitcoin, en aquel momento daban objetivos de 100.000. Cuando a mí me parecía un disparate porque veía que se estaba generando una distribución y coincidía con una posible zona de techo, etc. Ahora son los mismos que vaticinan lo contrario. Y yo digo, ¿quién está detrás de promocionar este tipo de mensajes para que a veces, sin un estudio previo ni nada del estilo, simplemente se promuevan en las redes sociales, generen el impacto que tengan que generar y creen esa confusión, ese miedo, ese terror
cuando Bitcoin, una caída como las que hemos vivido, las ha vivido en el pasado también? Es una pregunta que la dejo en el aire. Yo tengo mis opiniones al respecto de cómo funciona, por qué y cómo. De hecho, un día les contaré casos reales, Banco Central Suizo, la agencia de noticias AP de Twitter también con un ataque a la Casa Blanca en aquel momento, etcétera, etcétera, y por qué ocurrían. Procter & Gamble, si les contara todo lo que hay en noticias y cómo se colocan en las redes sociales para que las mismas sean repetidas sin estar analizando lo que se está repitiendo, lo que se está retuiteando, etcétera, se quedarían de cara. Pero bueno, eso será para parte de la academia también, cuando les cuente un poco cómo se manejan las masas y cómo se puede influir en ellas de forma, hoy en día, mucho más fácil que lo que era 20, 30 años atrás. Dicho esto, vamos a comenzar con las noticias. Y tenemos la primera. ¿Por qué? Porque hablamos de BIS. BIS es un banco, es una entidad financiera, según reportan una agencia de noticias también, que dice que permitirá a los bancos miembros de este grupo, de este BIS, que el BIS sería como el banco central de los bancos centrales, mantener el 1% de sus reservas en Bitcoin. Cuidado, el 1% de sus reservas en Bitcoin, que a día de hoy, de momento, las mismas se sitúan en 1.8 billones de dólares aproximadamente. No está en ese por ciento, pero sí está, creo que en el 0,6-0,5. Puede permitir a los bancos que forman parte del grupo BIS que sí puedan ampliar portfolio en Bitcoin. Y esto, sin lugar a dudas, va a hacer que en algún momento se tenga que adquirir estas Bitcoins para aumentar patrimonio, para poder aumentar también portfolio. Y es una cosa muy importante, porque un permiso como este, o cuando Basilea en aquel momento salió también en el año 2015, si no me equivoco, 2016, Basilea III, que permitía el apalancamiento hasta por 33 para toda la banca europea, y rige a día de hoy esto también, permite ahora un apalancamiento, no, permite que se aumenten las reservas de los bancos grandes, muchos de ellos bancos centrales que pertenecen al Bank of International Settlements, que puedan ampliar las reservas de Bitcoin al 1%. Es muchísimo dinero. El 1% de lo que maneja el BIS, y les invito a que lo visiten quizás, es muchísimo, muchísimo dinero. Dicho esto, vamos a pasar ahora a lo que es también otra de las noticias muy importante. A ver si mis compañeros tienen las imágenes. Y hablamos del Deutsche Bank. Sí, nada menos que esta vez del Deutsche Bank, que se suma a nuestros amigos de JP Morgan. ¿Por qué? Porque Deutsche Bank dice y proyecta a Bitcoin que recupere y que quizás supere los $28.000 para diciembre. O sea que le da un objetivo alcista y prevén una recuperación del 30% para el precio del Bitcoin en diciembre, impulsada, según ellos, en este caso, no comparto mucho en lo que se basan, pero sí en la correlación con el Standard & Poor's 500, y en este caso prevén ese 30%. O sea, por un lado nos dan la pista para Bitcoin con un objetivo de 28 para diciembre, ahora que se sitúan 19 y algo, Bitcoin 20.000 aproximadamente, pero también lo relacionan a lo que ya están esperando para lo que va a ser el Standard & Poor's y la posible recuperación que tendrá de diciembre. Ayer, en el cierre de Wall Street, comentábamos esto mismo, no para Bitcoin, pero sí lo estábamos comentando para lo que significaba el último semestre y lo que iba a pasar en julio, sobre todo, y agosto, para el mercado de renta variable americano y sobre todo el Standard & Poor's. De hecho, ya estamos viendo, hoy salieron datos macros americanos, veremos el de la inflación americana, que saldrá mejor de lo esperado o mucho menos malo de lo que fue el anterior. Alemania, pistoletazo ya el día lunes, cuando dio un dato de inflación inferior al que había dado anteriormente,
el único caso fue, pero es lógico y normal, porque se sabe la situación económica débil que tiene y frágil, fue España, con por encima del 10%. Pero aquí lo más importante es que estamos hablando de entidades financieras muy importantes. La mesa de Forex más grande del mundo para operativa en Forex es la del Deutsche Bank. Se están metiendo también en el negocio de las criptos ya desde hace tiempo. Están también ampliando portfolio con fondos directos e indirectos también que mantienen en cartera y están dando una, bueno, no digo recomendación de compra, simplemente están comentando que esperan esta subida para Bitcoin. Y se suma JP Morgan, se suma el informe de Pricewaterhouse and Price, que hablaba de los hedge funds, que más de la mitad, 60% esperan a Bitcoin por encima de los 65 o 70 mil dólares para fin de año. Y créanme, hay que escuchar a los tiburones cuando abren la boca. No lo hacen a menudo. Es más, soy yo el que habla más de lo que está sucediendo a nivel de los institucionales que lo que se lee en las redes sociales. Yo en las redes sociales estoy leyendo ahora o estoy escuchando cómo se hace referencia a traders, a gurús de Bitcoin, dando sus consejos, catastrofistas o no, y no están escuchando a quienes realmente mueven los miles de millones, que son las ballenas, los grandes mineros desde el principio que están con Bitcoin, las grandes fortunas que aún mantienen, holdean Bitcoin, y por otro lado las instituciones financieras. Entonces, hay que tener cuidado lo que se escucha y dónde se busca la información, porque créanme que para mí no es relevante ninguna persona en una red social que me dice que ha descubierto por un retroceso o por un gráfico que esto se va no sé dónde, cuando sabemos que los gráficos se construyen mediante el desplazamiento de los precios al alza o a la baja, y el desplazamiento de los precios puede ser modificado en cualquiera de las direcciones. Hay muchas vías, hay muchos caminos para lograrlo, no solamente con derivados, pero con dinero. Y si los que tienen este poder me están diciendo lo que realmente están esperando que suceda o están apostando por esa dirección, sabemos que los gráficos se dibujarán tarde o temprano en esa dirección y todo lo que venía ahora catastrofista probablemente se rectifique. Esto mismo me pasó en 2020 con COVID, lo recuerdo muy bien porque todo el mundo me decía que yo estaba loco cuando a 5.000 y a 6.000 estaba Bitcoin y hasta 4.000 y algo de dólares también, y sin embargo fueron de los mejores momentos que pude aprovechar también para hacer algún trade en Bitcoin en ese momento. Como en el petróleo cuando estuvo cotizando hasta en negativo o en $7. No existe un petróleo a $7. No podía existir un petróleo a $7 porque es imposible que valga $7. No es una situación normal. Por lo tanto, no hay que mirar un gráfico en algunos momentos para saber cuándo es el momento de actuar y en todo caso tomar un posicionamiento alcista o bajista. ¿Entienden? Esto es muy importante que quede claro porque a veces predomina más el sentido común que las propias emociones. Y sin embargo, en el trading hay mucho vicio de emociones y nos aleja de lo que puede ser el sentido común o lo que realmente estar escuchando las noticias que realmente son relevantes. Entonces, tenemos a Deutsche Bank relacionando a Bitcoin por la supuesta recuperación del Standard & Poor's, y luego tenemos a JP Morgan que hoy mismo, 1 de julio en la mañana, vuelve a hacer un anuncio diciendo, en este caso la noticia viene de Crypto 247, afirma que el invierno cripto está cerca de su fin. Y esto es lo que está diciendo de que lo relacionan sobre todo a algo que comentamos ayer también, creo, en cierre de Wall Street, y que había, sí, sobre todo en cierre de Wall Street, en donde comentaba que el proceso de desapalancamiento estaba ocurriendo y se estaba viendo. Y esto sí es muy importante porque efectivamente al ocurrir este desapalancamiento significa que la exposición en cobertura mediante derivados financieros para beneficio de los bajistas se les está acabando el combustible o ellos mismos están cerrando del grifo de este combustible. Y qué mejor que cuando he podido distribuir y ganar tanto dinero apalancado desde los 60, 65, 68 hasta los 17, 18, 19 que cotiza Bitcoin, con todo ese dinero hacer el mismo camino en la dirección contraria. Porque unas cosas les puedo asegurar, hay mucho más dólares para ganar de 19 a 70, 80 mil que de 19 a 1000. Matemáticas de la simple de primero de primaria. Hay mucho más dinero para ganar
en un desplazamiento de precios para Bitcoin en este momento desde los 19, 18 hasta los 80, que de 19 quizás hasta 1000 mediante apalancamientos. ¿Por qué, dirán ustedes? Porque la matemática quizás no les dé este número. Porque a medida que aumenta el precio de Bitcoin, van aumentando la cantidad de inversores que cuando ven que se recupera, empiezan a comprar. Casi siempre compran tarde, cuando ya el tren salió. Y cuando esto sucede, generan gran demanda y permite colocar a muchas posiciones bajistas desde arriba de contrapartida de cierre. Por lo tanto, esto significa un poco lo que en este momento significa el desapalancamiento. Y vamos por último a ver, antes de ir al análisis directamente, vamos a ver aquí rápidamente lo que está sucediendo con el gráfico de las ballenas. Y hoy también ha sido noticia, este gráfico, no sé si mis compañeros pueden mostrar, que tenemos con el gráfico en línea roja y en línea gris, lo que se corresponde a Bitcoin y lo que se corresponde al aumento de la demanda por parte de las ballenas. Y este es uno de los datos más importantes en este momento también, porque ya no tenemos a Deutsche Bank, ya no tenemos al informe de PwC, ya no tenemos solamente a JP Morgan, es que tenemos a las mismas ballenas, aquellas que fueron distribuyendo durante 2021, ahora están haciendo la acumulación. No sé si se puede ver, aquí lo estamos viendo, perfecto. Aquí vemos el huge spike, que se le llama, o el gran pico. Este pico en rojo que se puede ver a la derecha del gráfico y que vamos a mirar el rectángulo de la izquierda, que era cuando en 2021, abril de 2021, repito, abril, ya empezaron las ballenas a distribuir sus bitcoins, o sea, a venderlas. Y miren cómo el precio había caído y vuelve a marcar otro máximo histórico y las ballenas no aumentaban. ¿Por qué? Porque necesitaban precios más altos, aunque fueran en su contra con las posiciones bajistas y con la distribución, para generar demanda suficiente para tenerla para sus cortos. Pero ahora, finalmente, y con el precio de Bitcoin que casi no se mueve, ni termina de desplomarse, tampoco termina de despegar, pero sí vemos el pico de las ballenas entrando. Esto por definición de análisis técnico y por fundamentales, y se aprende en cualquier curso de bolsa, sobre todo de pago, o muchos libros, se llama acumulación. Repito, se llama acumulación. La no fluctuación brusca o falta de volatilidad avanzada en un precio de cotización con grandes volúmenes de incorporación para compras se llama acumulación. Y es lo que la mayoría de inversores y traders les costará siempre, o les cuesta, no solamente detectar, aceptar sobre todo. ¿Vale? Entonces, dicho esto, este, sin lugar a dudas, en mi opinión, es uno de los gráficos más importantes para lo que estoy comentando con lo de las ballenas. Por lo tanto, perdónenme, pero son muchas las noticias que nos hablan en este momento y que nos dicen esto mismo. Así que vamos a ver también lo que ya desde hace días les venía mostrando aquí, esta curva, esta de aquí, esperen, voy a ver si se las amplío un poco más, perdón, desde 2020, estos picos donde se ha salido de la línea de abajo, de la línea inferior, como siempre hasta ahora, vamos a ir más atrás, desde 2011, aquí lo tenemos, aquí, 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 aquí y aquí, que apenas es imperceptible. Conclusión, está ocurriendo lo mismo que en el pasado ya ocurrió con el precio de Bitcoin, con este gráfico o esta curva de crecimiento algorítmica, y que está ocurriendo lo mismo que en el pasado ocurrió. ¿Qué pasó en el pasado? Que a partir de ahí vino un movimiento importante al alza de Bitcoin. Cada uno puede creer lo que quiera, a mí me da igual en ese sentido. Lo único que intento es arrojar un poco más de claridad, y créanme que para mí es muy difícil mantener a veces comentarios o algo
cuando son catastrofistas, etcétera, cuando sé que detrás hay otro tipo de intenciones para que esto sea ramificado. Así que, de momento les dije que estas eran todas las buenas noticias. Ahora vamos a ver qué está ocurriendo hoy en el mercado por ejemplo, de Binance, con las cuentas sobre todo y con los traders. En el horario tenemos 61,86% que siguen alcistas, frente a, en el caso de mejores cuentas, de los mejores traders de Binance, las mejores cuentas, y aquí de los mejores traders, las mejores posiciones abiertas. Y las dos se mantienen en positivo para los largos. De hecho, el ratio está en 1,18 y en el de arriba está en 1,62. Pese a que el precio de Bitcoin todavía no termina de subir, pero está ocurriendo. A esto es lo que yo digo, o se le denomina periodo de acumulación. Esto es lo que tenemos el total para calls y el total para puts en todos los vencimientos en este momento. Aquí tenemos también el posicionamiento en verde de las calls. Aquí es un ratio casi de 2-1 para septiembre. 2-1, 32.790 contratos frente a 17.690. Tenemos para el 29 de julio también, miren qué volumen que tenemos aquí, también para las calls, ya es un poco menos, 29,61 frente a los 24.000 en las puts que tenemos. Y por último, aquí tenemos un vencimiento importante para el 8 de julio también, donde las puts estarían intentando de que el precio caiga. Ahora después lo vemos. Aquí lo vemos en el 8 de julio. Vemos las posiciones y aquí el volumen operado en las últimas 24 horas para esa financiación, para ese vencimiento. Y ya después vemos 22 de julio, 15 de julio de momento no es muy fuerte para las calls, pero sí vemos cómo 22 de julio, 29 de julio, 28 de julio, 26 de julio, perdón, y 30 de julio, sí hay aumento en el posicionamiento alcista. Y aquí las vemos también. Y ustedes dirán, qué raro, ¿por qué el 22 de julio es cuando empieza a aumentar esto? Si vieron el cierre de Wall Street ayer, hemos comentado lo que el programa de las buybacks de acciones americanas. Y si recuerdan bien lo que hemos comentado del Deutsche Bank al principio, si mejorara un poco. Según Deutsche Bank, es por la recuperación del Standard & Poor's. A mí me da igual por qué. Lo importante es que lo estamos viendo ahora, antes que suceda. Pero por otro lado, tenemos también a JP Morgan, a los hedge funds y a todos esperando de que suba. Y el 22 de julio, casualmente, empieza el programa buybacks de las empresas en casi $1 trillón, cifras americanas, o billón, cifras europeas. 2 más 2 son 4. Aquí en trading sí. En el sistema jurídico no, pero 2 más 2 son 4. Y aquí terminamos de ver, podemos ver quizás para el día de mañana, los vencimientos cómo se sitúan. Tenemos niveles de 18.500, tenemos de niveles de 18 y de 17.000. No sé si se van a ver los 17 y hasta 16. 16 no creo, y los 17. Lo que sí tenemos es un máximo pain para los bajistas en 19.500. Significa, mañana intentarán los bajistas de que no se superen los 19.500 en algún momento para hacer caja. En el caso de que se superaran, entrarían en pérdida hasta posiciones bajistas. Y ya vemos más adelante, por ejemplo, el 8 de julio, en donde seguimos manteniendo posiciones de 18 y de 20 que en algún momento van a capitular, pero aquí ya está el máximo pain o el dolor máximo en 20.000 y aquí ya venimos a situarnos en 23.000, 24.000 y 23.500 para los alcistas. Y vamos un poquito más adelante con el 22 de julio y aquí sí ya estamos por encima de de hecho en los 21.000 y en los 26.000 con los alcistas al mando y con un pain en los 19.000. Y es por eso que en este momento, créame, no puedo, aquí vemos el mismo gráfico que anterior, pero con todos los niveles. El más bajo de todos para los bajistas, los posibles 15.000, algo que no creo que se vieran, pero puede ser posible. Los 20.000 también, los 18.500 y los 18 intentarían buscarlo, o al menos mantener los 19.500 y después de ahí podría rebotar nuevamente Bitcoin. Y aquí tenemos los vencimientos del 29 de julio, tenemos los vencimientos del 30 de septiembre y tenemos los del 30 de diciembre. Y de hecho, casi todos se sitúan por encima de los 25 y de los 30.000 aproximadamente en precios para este tipo de vencimientos. Y ahora sí, el último, en donde el ratio alcista se mantiene en 1,55,
para 119.609 Bitcoin, no son pocas, frente a 77.000 Bitcoins bajistas, ¿ok? De cara a los siguientes meses, y tenemos vencimientos de 24, de 26, de 30, de 36, de 40, y aquí sí se concentra una zona que va entre los 75 y los $100.000 para el medio plazo. Hablamos de un semestre o un poco más de un semestre para Bitcoin. Y ahora sí vamos a ver qué está haciendo Bitcoin. Recuerden que aquí esta es la zona de soporte que la tengo pintada ya desde hace muchísimo tiempo. Aquí escriben en el chat que esperan en 18.500. Puede buscarse. Cuidado que los... A ver, si fuera tan fácil, que haya vencimientos en determinados niveles para opciones para la Bitcoin, no significa que se tengan que visitar por fuerza. Pero sí es una guía de a dónde se puede dirigir en caso de. Por otro lado, como en trading, habrán perdedores y ganadores. Frente a un alcista, si Bitcoin cae, ganará el que apuesta por la baja, por los cortos. Sin embargo, si sube, ganará el que va largo y perderá el que va corto. Hay que buscar un objetivo de 18.500. ¿Por qué? Porque los volúmenes en este tipo de opciones, también este tipo de derivados, igual que los futuros, fluctúan de la misma forma. Significa que lo que ahora puede parecer una cosa puede cambiar completamente en las próximas horas. Basta con cierres de posiciones anticipadas, donde quien buscaba 18.500 ya en los 19 hizo caja igual, ganará menos, pero gana porque ve presión alcista y gira una posición alcista, y los que estaban en dudas o estaban bajistas se pueden poner alcistas, y mientras algunos esperaban 18.500, 18, pues 19, 19.100 marca el soporte y de ahí se puede disparar. Por eso, cuidado, yo doy guías, yo doy datos que les sirven de guía al menos, para decirles por qué no hay una Bitcoin a 5.000 y no creo que se vean, ni a 1.000, ni a 3.000, ni disparates como esos. De momento le digo disparate. Cuando la vean 7.000 le daré la razón a ellos, pero de momento no creo que sea el caso. Así que de momento tenemos el soporte por elegancia, o sea, por excelencia para ella, 17.500. Tenemos aquí ahora en 19.334 manteniendo muy bien. Tenemos otro soporte en 19.600 para el día de hoy, día de mañana. Coincide con eso 18.500, que quizás ya en el día de ayer, aunque el vencimiento estaba para mañana de 18.500, puede ser que ya al haberse visto este precio se hubiera hecho caja desde ayer y desde hoy. Por eso lo que acabo de explicar anteriormente. Ethereum, igual, aunque se mantiene por encima de los 1.000, y esto es muy importante para esta moneda, mantener los $1.000 de cotización, Ethereum es fundamental en este momento frente a las grandes correcciones que tuvo. Y el último gráfico que les quiero mostrar de Bitcoin aquí rápidamente es en mensual, porque ayer lo preguntaban, y es lo siguiente: 1, 2, 3 meses bajistas de Bitcoin, o aquí podemos empezar. 1, 2, 3, el cuarto sube, 1, 2, el tercero sube. Aquí sí, 1, 2, 3, 4, 5, 6 bajando y sube durante 5 meses. Aquí nuevamente 1, 2, 3, el cuarto, el quinto alcista. Y aquí tenemos 1, 2, 3, 4 y el cuarto en zona de soportes que aún se mantiene rojo, pero puede, hoy de hecho en la mañana estaba verde. Si esta estadística anterior o esta de aquí se mantiene, podríamos esperar quizás un julio mejor para Bitcoin en el aspecto del mensual. Litecoin por encima de los 40 lo está haciendo muy bien, y si sigue así, no pierde esos 40, cosa que dudo que lo vaya a hacer, ya podría ponerse rumbo a los 72. Soporte más cercanos, 45. El otro soporte sería en los 48 y el primero o el último en los 39,54. Y ya para despedirme del programa del día de hoy, y siempre pidiendo disculpas por la adaptación que he tenido que hacer aquí para emitir el programa, pese a que esté de vacaciones estos días, que lo hago con mucho gusto, por cierto, es lo siguiente. Quiero mostrarles a Leo. Leo frente al dólar. Esta cripto que di por casualidad hoy está haciendo unos movimientos muy interesantes. De hecho, ahora está en mensual. Vamos a ponerlo en semanal. En semanal, aquí, marcó una vela como en aquel momento era la diaria, aquella que si repasan de un mes atrás, tiempo de criptos, cuando hablaba de esta vela diaria,
En este momento para Ethereum era al revés, o sea, la mecha era hacia abajo, era un martillo, y les explicaba que si perdía ese soporte, el movimiento bajista iba a ser muy fuerte y que si superaba la resistencia iba a ser muy fuerte al alza. Bien, tenemos la misma vela en este momento en la parte alta que no ha activado. Y lo mismo les digo, si Leo pierde el 4.75 en cierre y en apertura, tendría un desplazamiento de aproximadamente hasta el 1, algo de dólares. Pero si supera estos 8,20 en cierre y en apertura, sin que perdiera estos 4,75 aproximadamente, tiene un objetivo de 12 y 13 dólares. Esto es lo que dice esta vela y esto es lo que marca la pauta para un movimiento fuerte al alza o a la baja. ¿Qué pueden hacer los inversores? Esperar o que se pierda un nivel o si supere el otro y ahí acompañar con largos o con cortos. Pero indudablemente también lo que se puede hacer es operativa dentro de esta vela. Y esto lo vamos a enseñar cuando toque dentro de la academia, porque aquí es donde se aplican operativa bidireccional, sobre todo, que viene de una técnica de las opciones que se puede aplicar a derivados financieros de criptomonedas o de cualquier otro tipo de activo financiero, o directamente cuando aparece una vela de esta, que es la madre de todas las velas, que se hacen soportes, que se hacen resistencia antes de que se active. Como ven, van a haber muchos caminos y todos van a conducir a Roma, sea al alza, sea a la baja. Ha sido un placer, 19:04, pido disculpas por los 2 minutos que me he extendido quizás en el programa. Espero que tengan un muy feliz viernes, ha sido un placer compartir con ustedes, les leeré luego los comentarios y bueno, cualquier cosa, aquí estaremos. A cuidarse, chao, buen fin de semana.